¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Esto es Efecto Mariposa y soy su servidor Rafael Anaya. Buenas noches a todo el público que nos ve a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Vamos a escuchar un comentario para empezar con este tema de la pandemia. ¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Esta es una entrevista con Sun Yu Anaya Hong, que vive en Londres. Yo, como lo comentabas, yo soy maestra en Londres, y todas las clases se tuvieron que cambiar a ser clases virtuales. Nosotros obviamente no estábamos preparados y vimos que muchos niños no tenían acceso a las clases, a pesar de que los maestros preparaban material para ellos. Simplemente los niños no tenían acceso a internet, no tenían acceso a un dispositivo como una computadora, y muchas veces les faltaban cosas para atender las clases, y fue algo que notamos mucho entre nuestros alumnos. Y finalmente, después de 6 meses de confinamiento, en septiembre, los alumnos regresaron a la escuela. Nosotros somos considerados como trabajadores clave. Las personas que atienden los hospitales son personas claves, los maestros también, y también los trabajadores que dan servicios públicos, como por ejemplo el correo, las personas de limpieza, Mantenimiento, ¿no? de En las mantenimiento, calles. sí, exacto, sí, ellos son, de hecho las personas les aplauden, las personas les escriben pósters, muchas gracias por seguir trabajando, porque somos nosotros los que, yo siento que la sociedad ya se dio cuenta que sin nosotros no podríamos seguir teniendo las calles limpias, los niños no podrían seguir yendo a la escuela, y si los niños ya no van a la escuela, quiere decir que los papás se quedan en la escuela. Los papás se quedan en la casa, y si los papás se quedan en la casa, no pueden trabajar, y si no trabajan, todo el sistema no funciona, porque muchas personas han perdido empleo, han perdido sus viviendas también, simplemente porque como que la sociedad está paralizada. Los papás podían decidir si enviaban a sus hijos o no a las escuelas. Cada quien tenía que medir el riesgo, que tenía que ver qué es más importante para los papás, mandar a los niños a la escuela o que se queden en casa. Y varios papás no mandaron a sus hijos a la escuela, pero ahora desde septiembre es obligatorio, porque el gobierno ya se dio cuenta que no funcionan. Las clases en línea fueron una buena idea al principio, pero en realidad hay muchos problemas. Nosotros notamos también que en algunas familias solo había una computadora que la mamá o el papá necesitaban para trabajar. Entonces, sus niños no podían asistir a las clases virtuales porque sus papás necesitaban seguir trabajando desde sus casas. Entonces, en muchas familias, aunque tengan acceso a internet, a veces no hay acceso a una computadora. En algunas familias, algunos niños incluso no tenían cuadernos o no tenían lápices para escribir. Me decían, maestra, pero ¿en dónde anoto si no tengo nada? Y nosotros nos dimos cuenta que muchas veces les pedíamos a los alumnos que hicieran alguna tarea, pero no considerábamos que ellos a lo mejor no tienen un escritorio para poder hacer esa tarea, a lo mejor no tienen el cuaderno para hacer las anotaciones. Entonces, nos dimos cuenta que sí, que cuando están en sus casas no reciben mucha ayuda de nuestra parte. Y es muy difícil saber en qué condiciones están los niños, en qué condiciones están trabajando cuando no los podemos ver, porque no podemos calificar sus trabajos, no podemos darles como que consejos en cómo mejorar, porque simplemente nos conectábamos en línea, y los que se conectaban bien y los que no, pues ya ni modo, no se conectaron. Todos, cuando sales de tu casa, no es obligatorio el uso de mascarilla, pero es obligatorio en transporte público y en cualquier tienda. Pero los niños de menores de 12 años no están obligados a utilizar, no. Pero personas mayores de 12 años sí. Y
por ejemplo, en mi escuela hay niños de 4 a 18 años. Los niños de primaria y de secundaria no usan el cubrebocas, solamente los chicos de preparatoria. Ellos sí lo utilizan todo el tiempo, incluso en las clases. Ok, Los maestros no usamos cubreboca porque ya vimos que simplemente los alumnos no nos pueden escuchar. claro. Y lo único que hicieron en mi escuela es asegurarse que todos los salones tengan ventanas que se puedan abrir, que se puedan quedar abiertas todo el tiempo, aunque hace Ujú, mucho frío. ujú, Hay estaciones para utilizar gel ujú. y, y los maestros siempre tienen que estar a 2 metros de distancia de los alumnos. De hecho, tenemos un cuadro en el piso Ujú, y nos dijeron, esta es tu caja, de esta caja no te puedes salir cuando des tus ujú. clases. Y Ok, siempre registramos en dónde están sentados los chicos. ok. Nosotros al inicio del año académico les asignamos un asiento. Entonces, Ujú, si alguien presenta síntomas, ya sabemos quién estuvo sentado cerca de esa persona y ujú. se puede rastrear el contacto. Aquí se tiene que hacer Y ya. es simplemente, yo de hecho he visto muchas peleas porque personas le reclaman, por ejemplo, en el tren, en el metro, le reclaman a otras personas, ¿por qué no estás utilizando tu cubrebocas? Sí. Les dicen, oye, tú deberías de estar utilizando cubrebocas. Cualquier persona te puede decir algo. Pero yo creo que en general se sabe que los niños necesitan una rutina y cuando están en casa por todo el tiempo y se les hace estar sentados frente a una computadora por 6, 8 Varias horas, horas. Ujú. los niños no se pueden concentrar y todo lo que se les presenta en línea no queda grabado en su mente porque no se comunican de la misma manera con sus maestros, con sus compañeros. Y es algo que simplemente, sí, mi tiempo se pasó así, pero no es algo que se queda marcado en tu memoria. Hay que ver como que cuáles son los pros y cuáles son los contras de que Ujú, los niños se expongan. Y él consideró que vale más la pena tomar ese riesgo de que los niños salgan de su casa, pero que ujú. vayan y que reciban educación en unas instalaciones adecuadas, en lugar de quedarse en su casa esperando a simplemente eh, como recibir información, pero a lo mejor no de una forma completa. Claro. Sí, yo creo, Ajá, por ejemplo, con mi hija, yo sí pensé que era bueno para ella mandarla a la escuela, porque yo claro. pensé que ella necesita socializar, necesita tal vez incluso hacer el ejercicio que es de caminar unos minutos para llegar a la escuela. Sí. Y como que tener esta rutina de, sí, yo voy a practicar mis tablas de multiplicar, escribir Ujú. y decir, tengo tarea, es porque al final de cuentas, yo también como maestra vi que los niños cuando regresaron a la escuela en septiembre no sabían ni cómo escribir otra vez. Ellos Claro. así de, yo tenía que escribir un título, ya ni me acordaba de esto. Sí, siento que todo esto que dedicamos de los meses de educación virtual al final de cuentas lo tenemos que volver a enseñar porque nadie se acuerda. Sí, claro. Pues bueno, pues es algo bien interesante que las visiones distintas que hay entre los países, las naciones, más bien, las naciones que integran este planeta, o bueno, el mundo, cómo ven diferentes las cosas, ¿no? Entonces, ojalá y aquí en México también se hiciera algo distinto de lo que se tiene planeado, porque en México, pues, ya se anunció que el próximo ciclo escolar, pues, va a ser otra vez virtual. Y pues, bueno, pues así vamos a ver las consecuencias psicológicas, las consecuencias sociales, aparte de las consecuencias económicas que ya se están sintiendo. Pues te agradezco mucho, Sun Yu, Anaya Hong, desde Londres, que nos hiciste estos comentarios. Y bueno, pues te agradezco mucho tus comentarios. Muchas gracias por el tiempo. Muy bien, pues acabamos de escuchar este comentario y con base en ese comentario, pues es que quisiera yo platicar
con Ana Isabel Burguete, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Ana Isabel? Hola Rafa, muy buenas noches. Como siempre, ya sabes, un placer de estar aquí contigo y poder saludar a toda la audiencia. Pues gracias otra vez por estar con nosotros. Y pues el tema es, pues, ¿qué es lo que pasa con la vacuna y con la vacunación que ya está realizando aquí en el país y con el tema, pues, de las medidas que se han tomado? Escuchamos este comentario sobre las medidas que se han tomado en el Reino Unido y yo te preguntaba cuando nos comunicamos por teléfono sobre la comparación, o más bien cómo lo compararíamos un país con otro y qué acciones, y si las acciones en México se han estado llevando bien, como lo hemos visto, lo has comentado aquí varias veces con nosotros en el programa, la forma de llevar la pandemia, si ha sido la correcta, si quién no la ha llevado bien y qué es lo que hay que ajustar, ¿no? Y hablemos sobre esto primero, sobre la comparación, y luego ya si quieres en el siguiente segmento hablamos sobre la aplicación de la vacuna. ¿Cómo ves las medidas que se tomaron o que se están tomando en el Reino Unido comparadas con las de México? ¿Cómo lo ves, Isabel? Ok, mira, yo creo que aquí algo que es muy, muy importante mencionar es que si vemos en el comentario que tuvimos la oportunidad de escuchar, o sea, a este servidor público de profesión en la educación en Reino Educación. Unido y nos describe todas estas medidas, pues son las mismas medidas que se están llevando a cabo en todo el mundo. O sea, las medidas hoy por hoy siguen siendo las mismas y bueno, a mí no deja de sorprenderme, o sea, que todavía haya grupos resistentes a esto. ¿Sí? Ella misma nos dice muy claramente que distanciamiento social, el uso de mascarillas o cubrebocas y las medidas higiénicas, ¿no? El lavado de manos. Son las tres medidas universales en la lucha contra el COVID, ¿sí? Claro. Uh-huh. Inclusive, a mí me llamó mucho la atención que a pesar de que sabemos la problemática y el rebrote tan tremendo que hay en Reino Unido, pues que las autoridades optaron por inclusive ser más laxos que en algunos Claro. otros países, incluyendo a México, ¿no? En ese Uh-huh. aspecto. Una de las cosas que ellos mencionan es la parte de la educación, que sí, bien es cierto, yo tengo claro que seguramente no, dado que fue un cambio muy radical para, sobre todo los niños en edad escolar, un cambio muy, muy radical de educación presencial a educación virtual, pues probablemente la calidad se vea afectada, ¿no? A Claro. mí, en lo personal, pues somos una población mucho mayor, mucho más grande que la del El Reino Reino Unido. Unido, Uh-huh. esa es una. Segunda, somos una población con prevalencia de comorbilidades, o sea, muchísimo más altas que la del Reino Unido. Y la otra, las condiciones de la mayor parte de las escuelas en nuestro país no cumplirían con la posibilidad de mantener la sana distancia al interior de las aulas y la parte de la ventilación. Entonces, no es que una medida sea mejor que la otra, sino recordemos que hay actividades que se pueden llevar a cabo a pesar de la pandemia, siempre y cuando se pueda mantener el distanciamiento, haya una ventilación adecuada y no se ponga en riesgo la salud. Entonces, esa parte, pero si resumimos, Rafa, Uh-huh. y creo que es muy importante para toda la audiencia que se den cuenta, porque somos muy dados de este lado del Atlántico a venerar y aplaudir lo que hacen los países del otro lado del Atlántico. Pero si analizamos, son medidas universales, no hay diferencia Claro. en las medidas establecidas en ningún país. En algunos se han puesto las medidas de manera obligatoria, en otras se ha apelado a la conciencia social. En nuestro país se ha llevado las dos pautas. Uh-huh. Durante muchos meses se apeló a la conciencia social y
y dado, y lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo hasta que le ganemos la batalla al COVID, que en esta guerra tenemos dos enemigos, el virus y la inconsciencia social. Entonces, podemos poner ejemplo en Morelos. Si bien es cierto que una gran parte de la población respondió adecuadamente, también un alto porcentaje no se apegó a las medidas de prevención y fue una de las razones por las que las autoridades decidieron poner el uso obligatorio de cubrebocas. Y aún así seguimos viendo personas que no lo respetan. Sí, de hecho, fíjate que, como dices, las medidas son las mismas y como lo comentábamos hace rato fuera del aire, pues solamente se adecua de acuerdo al tipo de sociedad, pero las Exacto. medidas son las mismas. Entonces yo no sé, o sí que voy a hacer un comentario extra, yo no sé por qué la gente insiste en que la pandemia está siendo mal llevada por López-Gatell, por López Obrador, y acusan a López Obrador que no se pone el cubrebocas. Entonces, o sea, muchas, desde mi punto de vista, y perdón por la expresión, muchas tonterías que la gente, que la gente tanto tirios como troyanos, dicen, están insistiendo en esas cosas tan mínimas para justificar su falta de solidaridad, su falta de responsabilidad, su falta de conciencia social, como dices, ¿no? Exacto, yo Aquí, creo que es aquí, ahí, ajá, porque inclusive el difundir noticias falsas exacto, ahí va o también. el difundir amarillismo o el difundir comentarios negativos que puedan ser tóxicos a la sociedad, ¿sí? Es parte de la inconsciencia. Sí, claro. Yo lo he dicho desde el principio, tenemos que sumar y no restar. Y si ya se nos dijo y se nos ha dicho ampliamente, o sea, si no tienes a qué salir, no salgas de casa. Si vas a salir, que sea actividades esenciales, mantén el distanciamiento. Al momento de salir de casa, ponte el cubrebocas y te lo quitas al momento de regresar. Lavado de manos constante, ¿sí? Lava todo Claro. lo que ingrese a tu casa. Eso nos lo han dicho infinidad de veces. Inclusive ha habido una gran difusión para estas fiestas decembrinas de no reuniones, no posadas, no fiestas, etcétera. Entonces, no en el afán de defender absolutamente a nadie, sino en el afán de hacer conciencia social, ¿sí? Quien no siga estas medidas, sea quien sea, pues está faltando a esta conciencia social, ¿no? Claro. El uso de cubrebocas, desde mi punto de vista, es una obligación ética de cualquier Claro. ser humano. Tienes la obligación ética y moral de usarlo, porque proteges a los demás y te proteges a ti mismo de usarlo siempre que estés fuera de tu casa. Entonces, Fíjate. yendo hacia tu comentario de, Ujú. pues, de los que quieren politizar la pandemia, pues podríamos inclusive decirlos ya, o sea, a lo mejor no es muy correcto lo que voy a decir, pero yo hasta ahorita no he oído una sola autoridad que te diga, sal a la calle, haz fiestas, reúnete con 40 personas, no te laves las manos. O sea, yo no he oído que te digan eso. Pues sí, de hecho, fíjate que hace rato algo muy curioso aquí en Jojutla, íbamos circulando y en Jojutla hay 4 o 5 semáforos, ¿no? En las calles. Entonces, empezamos a entrar, llegamos a un semáforo, se puso en verde y avanzamos al siguiente semáforo. Entonces, en ese trayecto, que son 3 o 4 manzanas, había un montón de gente en la calle principal. Y dice Itzel, me dice, oye, mira, y no hay que, no es que, y no que hay semáforo rojo. Le digo, no, el semáforo allá está en verde y aquí está en verde. Por lo tanto, la Sí, gente está en verde, ¿no? O sí. sea, fíjate, estaban todos con el cubrebocas, pero el montón de gente en la calle principal aquí en Jojutla. Y Vamos ahí no a, están respetando el distanciamiento. no, estábamos todos, nosotros íbamos cruzando en el coche y la gente, muchos carros también y mucha gente en la calle y todo, con semáforo verde, Exacto. pues, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa con este tema sobre insistimos en la pandemia, primero en la comparación de los países y ahorita vamos a regresar para hablar sobre la vacunación
que ya se está realizando aquí en el país, que pues que también, como dijiste, como acabas de decir, se está politizando el asunto, o mucha gente quiere llevarlo a ese tenor. Obviamente el gobierno, pues con mucha inteligencia, pienso yo, está también tomando cartas en el asunto. Vamos a regresar aquí con Isabel Burguete, que nos está acompañando en Efecto Mariposa, y regresamos en unos minutos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí en Efecto Mariposa con Ana Isabel Burguete, que es epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública y además miembro del comité, recuérdame el nombre, Ana Isabel. El Comité Municipal de Contingencia COVID-19. Ah, perfecto, muy bien. Pues eso no nada más es municipal, porque también incluye pues medidas o ven todo el estado. Entonces yo creo que es importante también señalarlo y porque pues formas parte de este equipo junto con la Secretaría de Salud a nivel estatal y pues son la gente que están observando este asunto de cómo transcurre la pandemia aquí en Morelos. Y pues ahorita que estamos en semáforo rojo, justamente en estos días ya de fin de año, aquí en Morelos, pues ya llegó la vacuna, o están llegando las vacunas a nuestro país y hay algunos comentarios positivos, otros negativos. Obviamente, pues la gente que no está de acuerdo con este nuevo gobierno de López Obrador, pues está también diciendo algo, buscándole algo para contrarrestar el efecto positivo que pueda tener esta acción. ¿Qué nos puedes decir de esta vacunación, Ana Isabel? Mira, yo lo primero que quiero mencionar es que, dejando a un lado, qué gobierno es, si estamos a favor o en contra, eso es lo de menos ante un problema de salud. Creo que la gestión hecha por el gobierno federal, teniendo como representante al canciller Marcelo Ebrard, ha sido una gestión espectacularmente positiva para nuestro país. ¿Y por qué lo digo así? Porque independientemente de muchas de las voces que se escuchen, es simplemente recordarles a la audiencia que México es el primer país de América Latina al que le empiezan a llegar las vacunas. Claro. Y el 10º en el mundo. Recordemos, no tengo el número exacto de cuántos países somos en el mundo, pero
Somos más de 150, 160 países en el mundo, y México es el 10º país en el mundo que ya empieza a tener las dotaciones de vacunas. Eso es algo el cual, o sea, para nuestro país es una luz en la batalla contra la pandemia. Recordar que llegó la primera remesa de vacunas, sí, que también escuché ahí que no, pues solo fueron 3,000, no, pero es que no es que iban a llegar 3,000, sino tenía que llegar un primer lote para poder evaluar toda la logística de transportación y la cadena de frío que tiene que tener la vacuna de Pfizer, que requiere de una cadena de frío muy, muy específica, requiere un almacenaje a menos 70 grados, el cual no es tan sencillo. Entonces había que checar la logística desde la distancia del aeropuerto a donde va a estar almacenada. El almacenaje tiene que ser bajo toda la cautela, discreción y secrecía necesaria por lo que significan estas vacunas. ¿Sí? Ya llegó una segunda remesa y lo que las autoridades han mencionado, que estas van a estar llegando cada 2, 3 días, ¿sí? Para ir completando. Ahorita es la vacuna de Pfizer, en enero empezarán a llegar las de Moderna y CanSino, ¿sí? Hasta completar las 200 millones de dosis que se requieren para vacunar al país. Y esto ya está, o sea, esta gestión ya está, esta ya está estructurada y ya es un convenio que se tiene realizado. Pero creo que lo más importante de las vacunas no es ver, o sea, si ya llegaron, etcétera, sino qué significa que se empiece a vacunar a la población mexicana. Y que creo que aquí hay algo que son a lo mejor puntos importantes que a la audiencia les gustaría interesarse. Yo creo que alguna de las ideas que tenemos es que si al empezar a vacunar a la población, ya el riesgo de contagio va a empezar a reducirse. No, los que empiezan a estar protegidos son los que están vacunados, no el resto de la población. Hay que esperar. Y esto porque voy a volver a regresar al tan trillado tema del cubrebocas, por favor. ¿Sí? Tenemos que hacernos a la idea que el uso obligatorio, moral y ético y humanitario del cubrebocas va a estar entre nosotros por lo menos de 6 meses a 1 año más. El que vamos a tener que usarlo. ¿Y esto por qué? Porque hay que tener un poquito de lógica. Somos casi 130 millones de mexicanos. Ok, las primeras dosis son las de Pfizer, pero también recordemos que de estas vacunas se requieren 2 dosis. Es una y otra a las 3 semanas. Entre la primera dosis y la segunda dosis, esta persona que ya recibió la primera dosis todavía no está protegido, todavía no está inmune. Entonces, si relaja las medidas entre la primera y la segunda dosis, está en el mismo riesgo que tú y que yo, que no hemos recibido ninguna dosis. Es el mismito. Realmente la vacunación se completa al recibir la segunda dosis. Y tampoco podemos creer que te ponen la vacuna y en ese momento, pum, ya eres inmune como un escudo, ¿no? Contra el COVID. No, requiere su tiempo, que entre la vacuna, tu sistema inmune, es decir, tu sistema de defensa la reconozca y empiece a producir estos anticuerpos para que la siguiente, y más o menos se calcula que es alrededor de 7 días. O sea, que estás hablando que entre la primera dosis, luego 3 semanas y luego 7 días, ¿sí? Estamos hablando de 1 mes para que esta persona que ya fue vacunada haya desarrollado la inmunidad que nos va a proporcionar la vacuna. Pero entonces todo este tiempo, esta persona podría enfermarse si no se cuida. Tiene uno que seguir con las medidas, ¿no? Si no, volvemos a las medidas. Exacto. ¿Sí? Y yo creo que esa parte es muy importante de entender, ¿sí? Afortunadamente se va a contar con el número de dosis necesarias para el país y también es uno, dentro de los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud,
que algunos presidentes y algunos países llegaron al acuerdo, entre ellos México, es la aplicación en forma gratuita de la vacuna. Y eso es algo espectacular, con lo cual yo comulgo. De hecho, yo considero que ante una pandemia, ante un problema de salud como este, ¿sí?, la vacuna debería ser gratuita absolutamente en todo el mundo y no debería de comercializarse. La vacuna, Sí, claro. este tipo de vacunas tienen que ser un bien común, un bien humanitario. Esa es mi opinión personal. Y entonces ahí entra el tema de la gente que en un principio pues se empezó bueno, no en un principio, sino que esto que se empezó a mover de que había personas pues que decían que yo la compro, yo quiero comprarla o quiero que se comercialice y todo esta. También esto que empieza, que es parte de la política, ¿no? O de las cosas un poco, vamos a decirlo así, negativas que empiezan a plantearle también al gobierno, ¿no? Ya el presidente López Obrador pues dijo pues que están en la libertad, obviamente, de comprarlas afuera. No van a comercializar las que están llegando a través de la gestión que hicieron aquí el gobierno de la República, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Y es lo más Exacto, justo, bueno, además. eso me parece bien. O sea, a mí me parece muy mezquino el Sí, querer claro. comercializar. En el caso de la pandemia, o sea, hace un año dificilísimo, un año muy complejo, un año donde en la historia de la humanidad nunca se había enfrentado a una pandemia con tal duración como la que enfrentamos en el 2020. O sea, Claro. ni siquiera la de la fiebre española entre su primera y segunda ola, que es la pandemia que antecede a esta con mayor severidad. La duración de esta pandemia, la afectación al mundo entero en tantos aspectos. Uno, pues el problema es salud, y la otra, como hablamos la vez pasada, en lo que es salud pública, que salud pública implica desde el ámbito de salud personal, el ámbito de salud comunitaria, el entorno social, la economía, la cuestión de salud mental que se ha visto muy afectada también. O sea, este problema de salud pública que ha afectado al mundo entero, o sea, y con la duración que ha tenido en la historia de la humanidad es único. Entonces, aquí, y yo creo que aquí tenemos que apelar, y voy a volver a insistir, a sumar, no a restar, a unirnos como mundo, y como lo están haciendo muchos gobiernos, la verdad, que se están uniendo para tratar de ganar esta batalla. Entonces, volviendo a las vacunas, desde mi punto de vista muy personal, estas no deberían de ser comercializadas, estas deberían de ser aplicadas de forma gratuita, ¿sí?, y de forma universal. Pues sí, de hecho, eso es lo que se está haciendo gradualmente, como lo mencionas, están llegando los paquetes, vamos a decirlo así, y casi todos los días hay arribo de estas vacunas. Exacto. Y pues obviamente hay un calendario. ¿Qué nos puedes decir también de ese calendario y de los grupos vulnerables, que se le va a aplicar primero a la gente que está en el primer plano, luego a los grupos por edad y ya nos tocará en algún momento, ¿no? A los más jóvenes, A ¿verdad? mí la calendarización que presentaron las autoridades de salud de nuestro país me parece completamente correcta y aparte muy objetiva. Definitivamente, aquellas personas que están en primera línea de batalla atendiendo a los pacientes tienen que ser los primeros en ser vacunados. O sea, son los primeros en ser vacunados. Posteriormente, me pareció un acierto, a diferencia de muchas voces que escuché por ahí y que, o sea, que tenían dudas sobre nuestras personas de la tercera edad, que se les está considerando dentro de los grupos prioritarios. Claro. Y aquellos que tienen comorbilidades, porque obviamente son los que están en más riesgo de desarrollar enfermedades graves. Claro. Y además,
y como fueron distribuyendo por diferentes edades. Es más, en personal de la salud están incluidos no solo aquel personal de primera línea de batalla de hospitales públicos, están incluidos los hospitales privados. Okay. Y recordarles que fueron muy enfáticos en decir en que primera línea de batalla incluye médicos, enfermeros, intendencia, Claro, todo aquel que todos. trabaja en hospitales donde hay área COVID. Se está Sí, claro. considerando primera línea de batalla. Luego, posteriormente, el hospitalizado con comorbilidades, independientemente de la edad, el adulto mayor, y luego ir avanzando en el resto de la población. Y esto tiene su lógica también. Uno, porque estos primeros grupos, el grupo de salud, pues es el que se enfrenta a una mayor carga viral y a un mayor riesgo de contagio. Luego, nuestros adultos mayores o las personas con comorbilidades, pues están en más riesgo de hacer cuadros severos. Okay. Y además, bueno, el adulto mayor también es más sensible y es más difícil que pueda llevar a cabo las medidas como estar solo, el distanciamiento y el uso de cubrebocas. Claro. Ahora, por ejemplo, nosotros, o sea, realmente es cuestión de acostumbrarte. Es mucho más fácil llevar a cabo todas las medidas y por eso, y los más jóvenes todavía más. Claro. Entonces, por Sí. eso es que la logística y la calendarización de cómo van a aplicar las vacunas a mí me parece muy, muy buena, y aparte le explicaron muy, muy clara, y yo vi unos documentos en redes sociales donde queda súper claro todo cómo lo están haciendo. Pues yo creo que es todo esto que está planeándose, pues es desde el punto de vista también con toda la intención o con toda la experiencia científica, por lo que debemos Claro. de confiar en todo esto que nos están indicando como ciudadanos y como población, y que debemos de seguir. A final de cuentas, pues para eso está un gobierno, ¿no? Para que nos cobije, para que nos indique qué hacer realmente, Exacto. ¿no? Pues Sí, y recordarles también, porque ajá, también están los antivacunas, que sí, son un problema mayúsculo en el mundo, ¿sí? A lo mejor no es el tema, porque el tema realmente era el comparativo de las medidas, que vimos que no hay diferencia entre Reino Unido y México. La diferencia es la disciplina de los ingleses con nosotros. La cuestión de las vacunas, que definitivamente es un logro mayúsculo, el que seamos el 10º país en el mundo en empezar a recibirla, y el primero en América Latina, en empezar a recibir ya las remesas para empezar a vacunar a la población. Ese es un gran logro. Y la otra es lo que tú acabas de decir, las vacunas están hechas bajo todo un protocolo y todo un desarrollo de grandes científicos, ¿sí? No es una sola persona, hay un líder en cada uno de los proyectos. Por recordarles que son más de 200 proyectos para el desarrollo de vacunas que se han venido haciendo, y una gran cantidad de científicos aportando, o sea, que tiene la base científica, tiene el control de calidad, o sea, está totalmente sustentado para proveer un beneficio a la humanidad. Definitivamente es también el haber logrado la vacuna en un año, es un récord científico, el que nos está demostrando un avance de la ciencia impresionante, que en el cual pues hay que también aplaudir el esfuerzo de todos estos grupos que han trabajado en el desarrollo de la vacuna, que han estado 24/7 sin parar, haciendo todas las pruebas, descifrando el genoma del virus, identificando cuál es la proteína hacia donde se va a dirigir la vacuna, etcétera. Entonces, que también pues se base la población, yo sí quiero hacer aquí un exhorto en documentos serios, y no todo esto que se publica en redes sociales, ¿sí? Claro. La vacuna no te va a robar nada. O sea, no te roba nada. O sea, no te roba nada. La vacuna
No es que porque es RNA se te va a insertar y te va a robar, no te va a robar nada. La vacuna te ponen la vacuna y tu sistema de defensa se activa y empieza a producir anticuerpos para que la próxima vez que tú entres en contacto con el virus tengas defensas específicas contra este virus y lo puedas destruir. Pues Ana Isabel Es que Burguete, eso me dio mucha risa. sí, sí, eso es, esto también yo lo acabo de ver y dije, bueno, o sea, pues es algo es impresionante la imaginación, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, pues Ana Isabel Burguete, pues como siempre es un gusto que escucharte y que nos aclares tantas cosas, tantas dudas, que bueno, yo también las tengo obviamente, y qué bueno que estás con nosotros. ¿Con qué terminarías en dos renglones, Ana Isabel? En 2 renglones, cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos por un tiempo muy, muy prolongado, no bajen la guardia. La vacuna sí es una luz al final del túnel, pero ese final del túnel todavía está muy lejos y nuestra mejor arma sigue siendo las medidas preventivas. Ok, y yo agregaría que tengamos confianza Así en que es. las cosas van a salir bien y tengamos confianza en la ciencia y en la gente que está al frente de esto, que son los médicos, que son los científicos y que es las enfermeras y todo el personal de salud que está al frente de esto y que también está interesada en que todo salga bien. Así es. Pues Ana Isabel Burguete, te agradezco mucho otra vez que has estado con nosotros aquí en Efecto Mariposa. Espero que nos sigas acompañando el próximo año. Este es el último programa, este sí es el último programa del año. Y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en Efecto Mariposa. Pues un gusto, como siempre, Rafa, a ti, a tu audiencia. Y pues no me resta más que desearles que el próximo año sea un mejor año, no solo para nosotros, sino para la humanidad entera, y que seamos más unidos, más resilientes, Claro. y de esta manera vamos a ganar esta batalla. Un abrazo muy fuerte, virtual, Sí, claro. pero muy fuerte. Ok. Y a Pues cuidarnos también todos. a cuidarnos todos. Gracias, Enisbel. Pues esto fue Efecto Mariposa, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana. Fue el último programa del año. Y agradezco a la gente que nos vio a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues Efecto Mariposa y nos vemos así que ya el próximo año aquí en Efecto Mariposa. Gracias, Isabel, y buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.